Cuando hablamos de la geología como una herramienta científica para resolver problemas de ingeniería, entonces partimos de definir la geología como una ciencia que estudia todos los procesos que han dado origen y que evoluciona a la Tierra. Y esa ciencia la vamos a utilizar como una herramienta para resolver problemas de ingeniería de los que hablamos ahora. Y dijimos que la geología tiene distintas ramas. Dijimos, vamos a concentrarnos en lo que es la geología endógena. Y entonces dijimos que la Tierra tiene una estructura interna y vuelvo y escribo este esquemita porque me parece que es muy útil. Ustedes seguramente nunca lo van a volver a estudiar. Entonces dijimos que la Tierra está compuesta de la corteza, el manto y el núcleo. Y dijimos que cada uno de estos materiales tenía unas particularidades desde el punto de vista de su composición. Esto, recuerden que mide más o menos hasta 30 y 70 kilómetros. Hasta aquí podemos tener más o menos 2.900 según las mediciones indirectas que han hecho distintos científicos a lo largo del desarrollo de la ciencia. Y hasta el interior tendríamos 6.370 kilómetros. Miren pues, 6.000 kilómetros. La corteza, vimos que está compuesta de rocas. El manto está compuesto de minerales. Y el núcleo está compuesto de hierro, y níquel fundidos. Y aquí sabemos que hay una sustancia muy caliente a 6.000 grados centígrados que ya hemos explicado varias veces y vuelvo y lo ratifico. Está aquí hirviendo. Eso genera una serie de esfuerzos sobre estos materiales que están en la parte superior. Se cree pues que de ahí provienen esas fuerzas motoras que desarrollan estos procesos y eso hace que todos estos materiales que están encima se deformen y ha dado lugar entonces a que estos materiales emerjan o suban. Y se han formado entonces todas estas cadenas montañosas y demás. Obviamente aquí nosotros también tenemos un relieve marino con montañas y demás que ya en el mar la llamamos dorsales y todo esto está invadido por agua. Y nosotros estamos aquí desarrollando nuestra vida, ¿cierto? Aquí estamos nosotros. Entonces hablamos de tres cosas a partir de esta estructura. Primero, desagregamos o desarrollamos el concepto de los procesos geológicos endógenos. ¿Qué resaltar de estos procesos endógenos? Oiga pues, el concepto ocurren en el interior de la corteza, en escala de tiempo geológico, o se dice que ocurre en el tiempo geológico. Eso para referirnos a periodos de miles de millones de años. Y producen deformación de la corteza terrestre.
Esas son como las características básicas más importantes de estos procesos endógenos que estamos hablando de que ocurren de la superficie hacia adentro. Lo que pasa de la superficie hacia arriba, que ya implica relacionar cuál es el efecto del sol, de la lluvia y de este personaje que hay acá, además de los demás seres vivos. Eso ya será objeto del estudio en el segundo bloque del curso. Vamos a hablar de lo que es la geología exógena. Por ahora estamos concentrados en esta geología endógena, pero es muy importante comprenderla porque obviamente aquí adentro han ocurrido un montón de cosas a lo largo del tiempo geológico, o sea, a lo largo de miles de millones de años. Han ocurrido un montón de cosas acá que seguirán ocurriendo, ocurren en el presente y seguirán ocurriendo en el futuro, y que dan lugar o han dado lugar a la formación de las rocas, a la formación de los minerales, a la deformación de estos materiales y a todos esos procesos que implican o que tienen afectación o efectos sobre nosotros aquí arriba. Y estamos hablando de... Pero yo tengo una duda. Sí, señor. Pues digamos que ¿cuánto tiene pues aproximadamente la Tierra de edad? Por ahí 4.000 millones de años más. Más o menos, sí. O sea, se han hecho dataciones, ¿cierto? Las dataciones que se han realizado y donde han encontrado pues como el material más antiguo data de 4.560 millones de años más o menos. Y entonces digamos se estima que esa es la idea, la edad de la Tierra. No sé cómo será el proceso de formación de un planeta, pero en este caso todos esos procesos endógenos dan origen a esas capas superficiales y pues a lo que hay hoy en día. Pero ¿cuáles capas superficiales? ¿Qué es lo que llama? Pues digamos que precisemos la corteza. Precisemos que sería capa, entonces sería la corteza. Usted me está hablando, por ejemplo, de la corteza. Como Exacto. capa superficial, ¿cierto? O sea, del núcleo, todos esos procesos endógenos fueron dando origen a esas capas superiores. A las rocas. Eso dan lugar a la roca, ¿cierto? Y esas rocas entonces forman la corteza, correcto. Eso es lo que tiene pues establecido el conocimiento científico del tema. Y obviamente todo está avalado y evidenciado, ¿cierto? Hay evidencias de todo eso. No, listo, profe, gracias. De nada. Entonces, dentro de estos procesos, entonces, los que estamos hablando, comencemos hablando de los que tienen más relación con una cosa que se llama geología ambiental, que también de eso vamos a hablar ahora. Y es cuáles de estos procesos de manera ya, digamos, más directa pueden entrar a golpear a este señor. ¿Cuáles lo pueden afectar? Un sismo. Exactamente. Entonces estamos hablando de los sismos, del vulcanismo, Tectonismo. exactamente. El vulcanismo, estamos hablando del tectonismo, en la medida en que ese tectonismo, pues obviamente todos están relacionados, por supuesto, pero el tectonismo es generador de sismos. Esto, entonces forma parte, o luego lo vamos a analizar un poquito en lo que llamamos geología ambiental, que es donde vamos a estudiar de qué manera esto tiene afectación sobre el individuo. Vamos a mirar cómo estos procesos terminan afectando a este individuo. Pero resulta que si esto ocurre, de alguna forma también, la pregunta sería, ¿y él qué hace para que esto lo afecte? Esa sería la pregunta. ¿Él hace algo para que eso lo afecte o no? Entonces ya después vamos a ver que aparecen los conceptos. Voy a adelantarles aquí un poquito, pues porque igual la idea es que vamos contextualizando para que vamos todos abriendo la mente como a toda esa información. Entonces aparecerán los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, y ya en la medida en que estos dos procesos, estos dos conceptos se relacionan, entonces ya aparece una condición de riesgo, de lo que ya vamos a hablar luego.
Entonces, por eso es importante comprender y sobre todo enfocar mucho como todo este tema que aparentemente es tan fantasioso, porque realmente la geología a veces es un poco como fantasiosa en la manera como se presentan los conceptos, ¿cierto? Entonces ahí es donde es muy importante resaltar cuál es el papel nuestro aquí como ingenieros. Entonces vamos a comprender todo esto desde la perspectiva de lo que nosotros vamos a resolver luego, el día que estemos trabajando, ¿cierto? Y otros procesos entonces son los procesos asociados a la formación de rocas y demás, entonces que estamos hablando del magmatismo. Metamorfismo. Diagénesis. Entonces decíamos ayer que estos procesos tienen formación con las rocas. Este de alguna manera tiene relación con las rocas ígneas, según lo que discutíamos ayer. El metamorfismo, como su nombre lo dice, con la formación de las rocas metamórficas. Y la diagénesis con la formación de las rocas sedimentarias. Entonces miren cómo finalmente aparentemente es muchísima información, pero uno la va relacionando y la va procesando en su cerebro, ¿cierto? Yo siempre he dicho, muchachos, que uno tiene que darle estructura a la información para poderla asimilar. ¿De qué otra cosa hemos hablado? Entonces ya los compañeros dijeron, hombre, entonces ya vinieron todos ustedes y dijeron, hablemos de esto que hay por aquí, hablemos de un poquito de lo que hay en el manto. Y entonces hablamos de los minerales. O de mineralogía. ¿Qué es importante resaltar de los minerales? Antes de desagregar los temas. De los minerales hay varias cosas importantes a resaltar. Lo primero, tener claro qué es un mineral. Ya dijimos que son unas sustancias muy particulares, muy específicas que se encuentran por aquí en el interior y que se caracterizan por varias cosas. La primera, son sustancias de origen natural, o sea, las forma la naturaleza. ¿Qué otra característica tiene un mineral? Los que expusieron eso. Estructura cristalina definida. Tiene estructura cristalina, o sea que sus átomos están ordenaditos. Estructura cristalina o cristalográfica, se llama eso, lo mismo. O sea que los átomos que lo constituyen están bien ordenados específicamente y demás. ¿Qué otra característica? Tienen composición química fija. Y otra característica que encuentra uno en alguna literatura es que los minerales son considerados sustancias sólidas, salvo algunas excepciones. Son materiales sólidos. Y ya de aquí empezamos a desarrollar todo esto. Ah, no, aquí se me va a ir para el despacho aquí para hablar de las rocas. Entonces, hablando de estos minerales, estos tienen dos particularidades, dos características importantes de los minerales. La primera, tienen un conjunto de propiedades muy útiles para nuestra cotidianidad. Unas propiedades que los hacen muy útiles y muy valiosos para todo el desarrollo nuestro aquí arriba. Y la otra característica es que cuando ellos se agrupan, forman las rocas. Ya no se llama un mineral, sino una roca. De hecho, muchos de los minerales que se aprovechan se extraen de un proceso de beneficio de rocas. O sea, hay una roca con abundancia de ese mineral, entonces hay que ir y tomar la roca, triturarla y hacer todo un proceso de beneficio para extraer la partecita de la roca que a mí me interesa, que es ¿cuál? El mineral ese que yo quiero aprovechar. Dentro de los minerales, entonces, los compañeros habían hablado de los que hablaron de, unos hablaron de minerales metálicos, entonces se clasifican en distintos grupos.
¿En función de qué? Pues en función de sus características, de sus propiedades, también de lo que, y para lo que sirven. Entonces hablamos de minerales metálicos. Los que dijeron minerales metálicos, a ver, un resumen, díganme una palabra en la que ustedes resumirían, así como más o menos lo he hecho yo aquí, vean. Los que expusieron metálicos, díganme una cosa que le dirían a los compañeros. Lo mismo lo de los minerales energéticos. Hagan de cuenta que están estudiando y están haciendo un cuadrito ahí. Minerales energéticos. Vayan pensando mientras yo termino de escribir acá. Minerales industriales. Hablamos de metales, metálicos, energéticos, industriales. Ya las otras exposiciones están por fuera de esto. Bueno, hablamos del coltán, también considerado como... Realmente el coltán está compuesto como de por dos minerales, pero coloquémoslo aquí también. Coltán. Y ya, De esos metálicos, ¿qué responden las características? diga alguna cosa que usted diga, supongo que usted fue el que está escondiendo aquí a los compañeros. Diga dos o tres cositas que usted suma aquí, que Son yo pueda escribir. brillantes, Son materiales brillantes, buenos compuestos, conductores, eso, buenos Son conductores, inorgánicos, eso es algo muy importante, precisamente por eso son tan útiles, buenos conductores, tanto del calor como de la electricidad. buenos conductores, tanto del calor, miren, eso es muy importante, como de la electricidad. Bueno, los de los energéticos, ¿qué dirían? Algo parecido a lo que hicieron los muchachos de metálicos. Y los de industriales, y los del coltán. Miren que esas cosas se les van quedando a ustedes ahí pues como para todo el tema del examen. Pues son los que liberan fácil o para generar energía, pues que liberan. Los que, de los energéticos. O sea, son aprovechados como combustible, ¿cierto? Que a partir de sí mismos pueden generar energía, como el petróleo, pues que se puede generar combustión con él y generar energía. Energía. Perfecto. Listo, entonces los de los otros temas, ahí les dejo la inquietud para que hagan una cosa así parecida a la que hicimos aquí con los demás compañeros. ¿De qué otra cosa hablamos? Lo voy a poner por aquí otros. Otros aspectos de los que hicimos las exposiciones. ¿Qué me faltó aquí? Me faltó hablar del carbón, ¿cierto? Que también hubo un grupo que expuso carbón. El carbón haría parte de los energéticos, ¿no? Ah, sí, correcto, haría parte acá, pero digamos que fue como una exposición de, entonces pongámoslo aquí para que nos quede más claro. Carbón. Y pongamos aquí dentro de otros tsunami, ¿cierto? Permítanme tan rico, muchachos, yo.
tsunamis. Y este proceso tiene mucha relación también con esto que nosotros hablamos acá. Entonces yo creo que podríamos colocarlo por aquí también. Porque de alguna forma es un proceso. Miren este proceso que es interesante porque es un proceso que se origina en el interior, pero las consecuencias y el efecto básicamente lo sentimos arriba, ¿cierto? Entonces es un poco lo que habíamos hablado acá también. Este tsunami tiene un efecto importante sobre el ser humano. Y aparece entonces aquí involucrado el concepto de riesgo, de lo que vamos a hablar luego. Y de lo otro que hablamos fue de las rocas. También las definimos. Recuerden que las rocas también son sustancias formadas naturalmente. Y formadas por un agregado de minerales. Digamos que son duras. Habíamos dicho que entre comillas para entender qué duras es una connotación un poco subjetiva. Entonces para eliminar esa subjetividad, que en cierta forma se vuelve una ambigüedad, entonces dimos que no se pueden escapar por medios mecánicos. Que están formadas por minerales. Tal como lo habíamos especificado aquí. Entonces, hablamos de 3 tipos de rocas: ígneas, metamórficas y sedimentarias. Y entonces todo esto que hemos estudiado aquí, volvemos a lo mismo. Todo hay que presentarlo en un contexto de qué, de lo que habíamos hablado, que era el desarrollo cotidiano del ser humano, la vida, lo que hacemos todo el tiempo aquí. Roca, todo esto es roca que forma parte de la corteza. Y esto, y vamos entonces a suponer que esta es la superficie del terreno. Y luego estudiaremos entonces cómo es que se forma el suelo y demás. Pero habíamos hablado que nosotros, hablando de obras, entonces podemos desarrollar proyectos distintos como construcción, de estructuras, cortes en el terreno para infraestructura, excavaciones subterráneas, etcétera. Todo hay que relacionarlo con el desarrollo de lo que es el ejercicio de este personaje en la superficie.